Dice la palabra del Señor que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Sin embargo, hay tanta gente que está sufriendo por diferentes situaciones. Hay unos cuantos enemigos que a cada rato enfrentamos, que los tenemos tan cercanos y no nos habíamos dado cuenta por falta de conocimiento. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y ya es tiempo de que el pueblo entienda de que tenemos unos enemigos que lo que buscan es la manera de destruirnos. Uno de ellos es la soledad. Y a través de la soledad hay personas que consideran de que les va bien estando solo. Y hay una gran diferencia entre estar solo y sentirse solo. Porque hay personas que pueden estar haciendo ciertas tareas y no necesitan tener a alguien a su lado para poder realizarlas. Hay situaciones que nosotros podemos realizar estando por ejemplo, arreglando el carro, cocinando o cosas así, que las podemos hacer solos, pero por alguna razón la Biblia dice desde el libro de Génesis, no está bien que el hombre esté solo. Vuelvo y digo, no significa de que el hecho de que tú estés solo, sin una compañía, no significa de que tú no puedas sobrevivir. Hay momentos donde tenemos que estar solos, hay momentos donde tenemos que dedicarnos a la oración y tenemos que estar solos, porque cada persona individualmente tiene que rendirle cuenta a Dios. Pero el hecho de que estemos solos en algún momento y que sintamos un vacío, una soledad dentro de nosotros, lo primero que tenemos que entender es el por qué. ¿Por qué nos sentimos de esa manera? Tal vez traemos unos traumas del pasado donde en algún momento nos dejaron solos, nos dejaron mientras iban al parque, mientras iban al pueblo, mientras iban al hospital, mientras iban a algún sitio, nos dejaron solos y durante ese tiempo nosotros sentimos que estábamos completamente abandonados. Pero el detalle que hay es que nosotros ahora, como personas que tenemos la capacidad para analizar y pensar, tenemos que entender que hay unos momentos donde la soledad es la mejor oportunidad para buscar de Dios. Tenemos que aprovechar cada momento, porque el problema que hay es que nos acostumbramos a siempre tener una codependencia de alguien a nuestro lado, y esa no es la voluntad del Señor. Porque Dios quiere que nosotros tengamos dependencia de Él, o sea, que aprendamos a depender de Él como nuestro Padre, como nuestro amigo, como nuestro ayudador. Pero Dios no quiere que nosotros estemos dependiendo de otras personas, como que no podemos sobrevivir a menos que estemos solos. Pero, volviendo al punto, la diferencia que hay es que hay unos momentos donde podemos estar solos, hay unos momentos donde no tenemos por qué acostumbrarnos a estar solos. Porque la soledad trae ansiedad, la soledad trae depresión, la soledad trae angustia, la soledad trae desespero y la soledad no nos permite analizar y pensar, nos sigue encerrando en una burbuja en la que nosotros nos seguimos acostumbrando. Y como compartí en un mensaje escrito recientemente, nosotros tenemos que aprender a salir de la burbuja, porque nos creamos una burbuja donde seguimos teniendo un núcleo tan grande de personas alrededor nuestra. Poquito a poco seguimos echando a un lado a las personas que ya no nos caen tan bien. Echamos para el lado personas que no nos buscan frecuentemente. O echamos para el lado personas que no están con nosotros cuando nosotros estamos en situaciones difíciles o en situaciones diferentes. Pero quiero que tú entiendas una cosa, tú no estabas en el lugar cuando Jesús estuvo solo cargando la cruz, ni cuando Jesús fue a la cruz y murió solo por nuestros pecados. Por lo tanto, tú y yo no tenemos por qué sentir que tenemos que seguir echando para un lado a las personas que nos rodean por la razón que tú y yo consideramos que sean justas. Porque el problema que hay es que mientras nosotros apartamos a personas de nuestro lado, seguimos cerrando el círculo. Llega el momento donde nuestros hijos crecen, nuestros hijos se van y ya el círculo se hace un poquito más pequeño, porque aunque los tenemos, no podemos contar con ellos siempre porque obviamente ellos tienen su vida. Así que no podemos a cada rato llevarlos de lado a lado como cuando eran pequeños. Tenemos que aprender de que ellos tienen su vida, ellos tienen su dependencia, ellos tienen su familia
con quien tienen que compartir. Ellos tienen su núcleo en el que ellos se quieren envolver y que tú y yo no cabemos ahí. Ellos tienen sus amistades, van a estar hablando de ciertas cosas de juveniles o de jóvenes que tú y yo no vamos a sentirnos cómodos escuchándolo, y mucho menos ellos se van a sentir cómodos hablando de los temas. Por eso es que tú y yo tenemos que entender de que hay momentos donde eso sucede. Pero ¿qué pasa? Que entonces ya nos vamos quedando la pareja y yo. Pero ¿y qué pasa si esa pareja ya se va? Si esa pareja, por la razón que sea, se fue. Como estamos tan acostumbrados a vivir en ese encierro, no nos estamos dando cuenta que alrededor la gente sigue viviendo, que alrededor la gente sigue riendo, alrededor la gente sigue sufriendo, la gente sigue llorando, la gente sigue pasando necesidades. Pero como nos encerramos en nuestra propia burbuja, nosotros queremos convencernos a nosotros mismos de que nadie nos entiende, de que no podemos hacer nada a menos que otras personas no nos ayuden. Es tiempo de nosotros salir de esa burbuja. Es tiempo de nosotros entender que nada es imposible para Dios, que Dios nos creó con propósito, que por alguna razón la Biblia dice, y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dios nos dio unos talentos para que tú y yo los utilicemos para ayudar a otras personas, para trabajar para otras personas. Hay situaciones en las que tú y yo pasamos que no necesariamente están relacionadas a nosotros, están relacionadas mayormente a otras personas. Otras personas están pasando por situaciones difíciles, pero como tú y yo podemos entender a esas personas si tú y yo no pasamos por las mismas situaciones, si tú y yo nos pasamos quejándonos de que porque a mí me tiene que pasar todo esto, cuando a veces le decimos al Señor, Señor, heme aquí, utilízame a mí, envíame a mí, llévame a mí. Pero de palabra decimos muchas cosas, pero al momento de que Dios nos quiere probar, entonces ahí nos ponemos en la difícil, porque queremos decirle a Dios, sí Señor, pruébame, pero como yo quiera o como yo espere. Recuerda que tú y yo fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios, para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. No es para cumplir nuestro capricho, es para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Y la única manera que Dios nos puede utilizar es si tú y yo le dedicamos tiempo para conocer cuál es el propósito de Dios. ¿Para qué Dios me creó? ¿Para qué Dios me tiene aquí en esta situación? Hay momentos donde tú y yo, que conocemos al Señor, podemos doblar las rodillas y caer y decirle, Señor, no entiendo por lo que estoy pasando, pero por favor ayúdame. Pero hay otras personas que si pasan por lo que tú y yo hemos estado pasando, se mueren, o se quitan la vida, o se envuelven en droga, o se envuelven en alcohol. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos ayudar a otras personas si tú y yo seguimos saliéndonos, o mejor dicho, seguimos encerrándonos en nuestra burbuja y seguimos haciendo casetas de acampar en nuestros propios desiertos? Es tiempo de que tú y yo aprendamos a depender de Dios. Te quiero dejar con esta palabra y pronto estaré expandiéndola más. Bendiciones.